Bienvenidos a Cusco 360, el espacio de la Cámara de Comercio que intenta llevar la información de los temas coyunturales que pasan en el empresariado cusqueño y que también reflejan temas coyunturales en la región. En esta oportunidad hemos invitado al doctor Fausto Salinas Lobón. Él ha sido exdirector y expresidente de la Cámara de Comercio del Cusco, quien nos trae un análisis de lo que está sucediendo en este momento en la región y específicamente en el tema de la licitación de la ruta Jairam-Bingan. ¿Cuál es la situación por la que está pasando? ¿Qué es lo que se viene para el Cusco? ¿Cuáles son los antecedentes de esta situación y cuál es la posibilidad de buscar una solución a través de las recomendaciones que hoy nos hace el doctor Fausto Salinas Lobón? Doctor, buenas tardes y bienvenido a la Cámara de Comercio. Buenas tardes, muchas gracias. Un gusto estar aquí en el post de la Cámara de Comercio. Y creo que es momento de que los cusqueños reflexionemos sobre una cosa que es inevitable. Los destinos turísticos mueren, no son inmortales. Beirut era el destino preferido de toda la clase alta europea que en sus yates cruzaba el Mediterráneo e iba a veranear en esas playas maravillosas. Acapulco era el destino preferido hasta del presidente Kennedy, que pasó su luna de miel ahí, de Mario Moreno Cantinflas, de Julio Iglesias en su momento. Hoy, para solamente citarte dos ejemplos, esos son destinos muertos. ¿Y qué es un destino muerto? Es un destino en el que o no hay turistas porque la violencia política, la mala gestión, diversos problemas ajenos a la operación turística lo mataron, o son destinos baratos, destinos en los cuales se pelea el precio, destinos en los que no hay innovación, en los que no hay calidad, en los que no hay un margen de rentabilidad que permita articular una cadena y donde la gente se está peleando un turismo barato mayoritariamente nacional, que es el caso de Acapulco. Entonces, el Cusco tiene que verse en ese espejo. Yo lo dije esto a propósito de la crisis del año 22, cuando cayó el golpista señor Castillo, y aquí sus huestes desataron la violencia para poder justificar y tratar de decir que lo que él hacía era una gesta política. Y en ese momento escribí ese artículo. Visité luego Acapulco para comprobar esa situación, porque lo había hecho en base a información, digamos, histórica y data, y comprobé esa triste realidad. La mala gestión pública de un destino, la violencia, el deterioro de la calidad, la destrucción de la experiencia del turista hace que los destinos mueran. Machu Picchu, por más de que nuestros líderes de las últimas décadas nos hayan dicho que el Cusco es inmortal y es sagrado y es único, es un destino más en el mundo. Y entonces, si nosotros no lo cuidamos, lo vamos a matar. El problema de la limitación de la capacidad de carga por mala gestión del Ministerio de Cultura. Ahí hay un problema de mala gestión. O sea, ellos no hacen nada y simplemente se escudan en el informe del consultor tal o del consultor cual y limitan el acceso. El problema del boletaje que no es virtual, que no es contemporáneo. En este tiempo nada es material, por Dios. La comerciante de papas del mercado de Cascaparo vende sus papas con yape. Le pagan con yape y nosotros para comprar entradas queremos hacer colas y no accedemos al mundo virtual. Los accesos al Vaticano, los accesos a la Santa Sofía en Estambul, los accesos a cualquier atractivo turístico del mundo se hacen virtualmente con anticipación y el consumidor, el turista, decide. Ese es otro grave problema que está matando Machu Picchu. Y el problema del acceso a la ruta de Machu Picchu y esta disputa infame entre dos grupos económicos asentados en la zona que quieren la disputa de la ruta es la gota que rebalsa el vaso. Entonces, lo que el cusqueño tiene que saber es que estamos matando Machu Picchu. Las cifras se explican como pérdidas de reservas, pérdidas de turismo, pérdidas, digamos, de dinámica del destino y lo más importante, el deterioro gravísimo de la experiencia del visitante. Cuando tú viajas a un sitio, si tienes presupuesto y te alcanza para ir a Madre de Dios o te alcanza para ir al lago Titicaca, lo que aspiras es a tener paz y tranquilidad. Si tu presupuesto te da para más y llegas a Chile o llegas a Ecuador o llegas a Bolivia y a La Paz, lo que quieres es tranquilidad,
pasarla bien, que tu dinero rinda lo mejor, que el pasaje se responda en el tiempo indicado, que el bus salga a la hora, que el avión salga en el momento indicado, que puedas acceder al Salar de Uyuni, que puedas acceder a cualquier destino que escojas. Si tienes más presupuesto y cruzas el charco, amigo, y ya estás en Europa, estás en Norteamérica, buscas eso. El turista viene acá y busca eso. La insatisfacción de llegar a un destino y no poder llegar a él, porque lo bloquearon unos señores, porque esta vez protestan porque el grupo A quiere la ruta y el grupo B no se la quiere dar. Antes protestaban por los boletos, antes protestaban por alguna razón política, en una suerte de combinación extorsiva, donde yo, como estoy en Machu Picchu, digo, entras o no entras, y si no me haces caso no te dejo pasar. Eso está matando el destino. Entonces, lo primero que debemos hacernos es darnos cuenta de que podemos quedarnos en Machu Picchu. Y de Machu Picchu depende el 3% del PBI, porque estamos hablando que el turismo es más o menos el 3% del PBI. No tenemos un destino alternativo que pueda atraer visitantes como Machu Picchu. Si no hay Machu Picchu, el turista se va a otro destino y simplemente no viene por esta parte del mundo. Y estamos hablando de más de 1,5 millones de empleos a nivel nacional, y estamos hablando de cientos de miles de familias en nuestra región que, desde la vendedora de cuyes para los restaurantes hasta la gente de turismo o el señor que es barman o housekeeping en un hotel, se van a quedar con un empleo. Probablemente no desaparezcan, no dejen de tener el empleo, porque esa no va a ser la realidad. O sea, la muerte de Machu Picchu no va a significar que no llega un turista, no. Va a llegar turismo barato. Ese turismo que está dispuesto a quedarse 10 días pues, para poder tomar el ticket cuando pueda. Pero ese turista está dispuesto a pagar solo 12 soles por noche de alojamiento, 8 soles por menú. ¿Habrá propinas para los mozos? ¿Habrá taxis que tomen? ¿Habrá un encadenamiento como el que queremos? Y esa visión no la tienen nuestros políticos. Y esa es la tarea de la Cámara de Comercio. ¿Quién debería tomar la batuta por parte del Estado, por parte del empresariado, y cómo juntar todas estas, digamos, iniciativas para salvar el destino? Los gremios empresariales, nuestro presidente Fernando Santoyo, los presidentes de los otros gremios están alzando repetidamente la voz para que la ciudadanía entienda esto y para que el gobierno nacional despierte y para que nuestros políticos regionales y locales no actúen en función de intereses y cálculos electorales. Exacto. Porque lo que es aún más grave es que detrás de esto hay solamente cálculo político. Hay bolsones electorales que se disputan entre aspirantes a alcaldes, alcaldes en función, aspirantes a gobernadores, aspirantes a alcaldes provinciales. De defensores de los intereses, ¿no? Aparentes defensores de los frentes de defensa, que lo que hacen están apuntando a consolidar bolsones electorales, destruyendo el destino de toda la región. Las miles de personas vinculadas al turismo no tienen una voz, no tienen una defensa. Esa es la voz que está recogiendo la Cámara de Comercio, la Asociación de Agencias, la Cámara de Turismo, la Asociación de Hoteles y los demás gremios, para mostrarle a la ciudadanía lo grave de esto. ¿Por qué? Porque hay un interés político de estas personas de consolidar esos bolsones para sus aspiraciones electorales. En un país donde una política tan atomizada, donde se gana la elección con elección de alcalde con el 10, 12, 14%, cuentan los votos. Entonces, no, detrás de San Antonio de Torontoy hay tantos votos, los quiero. Detrás del Concetur y la Machu Picchu hay tantos votos, los quiero. Detrás de los que están en el negocio de la venta de las entradas de última hora a Machu Picchu también hay tantos votos. Pero son intereses pequeñitos frente al interés general de la actividad turística. Y creo que ese es el papel que nos toca. Ojalá hubieran, yo no hago política, no tengo aspiración política, no voy a ser candidato a nada. Siempre he tenido tentaciones y ofertas, pero jamás lo he hecho. Siempre estuve en el lado gremial. Pero ojalá haya algún político que diga, no señor, estos son intereses particulares que vienen, digamos, avalados por intereses políticos. Pero el interés general es el desarrollo del turismo. Digamos, el rol de los líderes es mirar a largo plazo, no al corto plazo. Estos líderes pequeños, vecinales, comarcales, lo que están mirando es, no, si no viene ese turista y no se queda a dormir en Machu Picchu, entonces tu hotel no le puedes dar la noche y no le vendes el menú de 8 soles. Es bien básica ese análisis, ¿no? Digamos, ese razonamiento. Tenemos que pensar en que si Machu Picchu quiere ser un atractivo para que se queden los turistas a pernoctar en Machu Picchu,
Tiene un teatro que lo hizo David Galloso, estupendo. Lo utiliza para jugar fulbito, es un disparate. Debería haber presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional 3 o 4 veces al año, de la Orquesta Sinfónica del Cusco, que generen una masa crítica de visitantes, de turistas que digan, no, yo me voy a Machu Picchu y voy a pasar la noche porque voy a escuchar un concierto. Pueden haber presentaciones del Centro Cosco de Arte Nativo, presentaciones de arte amazónico, lo que fuera. Generar una masa crítica de atractivos que hagan que los turistas se queden a dormir. Obligarlos a quedarse para que compren el ticket. Y en las condiciones, es anacrónico, ¿no? es anacrónico. Te digo, hace muy poco estuve conociendo Estambul, nunca había ido a Estambul, y tú puedes entrar a la Santa Sofía comprando directamente tu ticket. Exacto. Y puedes pagar un derecho adicional inclusive para hacer lo que se llama el fast track. O sea, pagas un derecho adicional y entras unos minutos. No haces no la cola general, sino una cola adicional. Y eso lo compras online. No tienes que hacer nada y pagas los $20, 16 euros, 18 euros que cuesta. Tampoco es que cuesta muchísimo más. Entras a eso. Cualquier atractivo turístico está manejado bajo esa lógica. Nuestra lógica burocrática, que esconde detrás de eso intereses que se cuecen ahí abajo, hace que esto se deteriore. Entonces, es un conjunto de factores que están deteriorando y lo primero que los cusqueños tenemos que darnos cuenta es, no señores, yo sé que el señor Estrada nos dijo que el Cusco es inmortal, que nuestro himno habla de que somos inmortales y que el mundo nos tiene que rendir homenaje. No es así, el mundo no rinde homenaje a nadie. Si nosotros no conservamos los atractivos que tenemos, los vamos a perder. Y los que vivimos del turismo vamos a tener que cambiar de actividad. Esa es la lamentable situación. ¿Por qué hay ese divorcio y esa falta de autoridad del Estado para poner orden en situaciones, por ejemplo, de control de masas, de estos, digamos, licencias que se dan grupos sociales de darle al empresariado 72 horas para que pueda seguir operando? Bueno, eso es una consecuencia inevitable de la inoperancia de la institucionalidad política. Con una fiscalía adecuadamente estructurada, bien, digamos, concentrada en la preservación del orden público, eso no podría existir. Y las personas que han cortado las mangueras de los trenes para que se ingresen los vehículos, o las personas que han desestabilizado la línea férrea, o las personas que amenazan con que si entra un bus lo van a incendiar, tendrían que estar ya procesadas. O sea, lo que pasa es que la fiscalía, este es otro tema, pero ya que lo tocamos, la fiscalía está ocupada en perseguir a personajes políticos de alta resonancia para que aparezca que la fiscalía está persiguiendo a los políticos, pero no está luchando contra la verdadera delincuencia que afecta la paz social. Entonces la fiscalía tiene una deficiencia ahí. Y el otro problema es el gobierno nacional. ¿Le importamos al gobierno nacional? El gobierno nacional, tenemos que ser muy fríos en este análisis. La señora Boluarte es lo que yo llamo un accidente constitucional. La señora Boluarte jamás en su sueño más afiebrado pensó que iba a ser presidenta del Perú. Para que tengas idea, ella, cuando asumió, pedía que le respeten sus beneficios como trabajadora de la RENIEC. O sea, ella estaba yendo ahí a ver cuánto ganaba, un poquito más ganaba. Exacto. Le cayó la presidencia y ella está ahí. Ella está en un modo de inercia. Ella y sus ministros, que se acabe pronto esto. Por fuente muy confiable, sabemos que el mensaje es no hagan olas, quédense quietos, cobren el sueldo, que no haya... Y si tienen que apagar un incendio, apáguenlo como sea. Porque ellos, por ejemplo, han sido los culpables de que se desdeen las 1000 entradas en... Absolutamente. La gestión de Betsy Chávez fue, cálmense, tomen los 1000 boletos. Eso fue primero con Betsy, pero luego cuando el tema de Joinas fue este gobierno que dijo, no, bueno, ya que no hay protesta porque un grupo de interés que no quería un trabajo virtual, porque al Estadio Nacional, cuando juega Alianza con Cienciano o Cusco Fútbol Club contra Melgar, tú compras tus entradas por Teleticket. Absolutamente. O por cualquier plataforma, entras y en tu celular, que todos tenemos un celular en el Perú, no es un privilegio de la burguesía ni de los empresarios, pagas tu... Estamos en un mundo digital donde ya sabemos, ¿no? Pensar que Machu Picchu todavía tiene que estar en la época de la carreta es en realidad una vergüenza para el país, para nuestra región. Entonces, ellos abdicaron de eso y dijeron, ya no importa, lo desarmamos y hacemos alguna cosa. Entonces, este gobierno no tiene fuerza política, no tiene interés político, y de esto lamentablemente no nos vamos a salvar hasta el 28 de julio del próximo año, en que haya un nuevo gobierno que ojalá tenga un mayor nivel de consenso y de agencia política y pueda enfrentar esto, ¿no? Pero eso es otra historia. Claro. Esa es otra historia. En ese sentido, ¿qué es lo que deberíamos hacer inmediatamente? Ahora,
con esas recomendaciones, entendiendo que si matamos el destino, va a ser muy tarde después para darnos cuenta de que debíamos tener acciones inmediatas. Estas acciones inmediatas, ¿quiénes son los llamados a realizar, doctor? Bueno, aquí hay una responsabilidad muy seria y una factura que van a tener que pagar el gobernador regional, el alcalde de Urubamba y el alcalde de Machu Picchu. Si el alcalde de Urubamba todos ellos sabía de la misma orientación política, además. Todos ellos tienen la misma marca política. Son de Somos Perú. ¿Ok? Acá hay dos partidos que tienen una grave responsabilidad en esta crisis y que tenemos que anotarlo claramente. Somos Perú, que maneja estos 3 municipios y la región, y Alianza para el Progreso, que maneja el Ministerio de Transportes y maneja el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. ¿Cuáles serían Todos estos sectores, no han hecho lo que tenían que hacer. Lo que correspondía hacer en Machu Picchu era, hace 2 años está de alcalde el señor. Sabía que había una licitación. Tenía que haber iniciado un proceso de licitación pública, aunque el Concetur no quiera. El Concetur puede no haber querido, puede haber iniciado acciones legales, lo que sea, pero él debió iniciar una licitación. Y al ganador de esa licitación, con toda legitimidad, entregarle la ruta. Y si el Concetur ganaba, pues ganaba en buena lid, mejorando tarifas, mejorando tecnología, pagando lo mejor que se pueda a la municipalidad provincial y a las demás entidades vinculadas. ¿Es una negligencia cómplice? Mira, yo no quiero calificar porque ya entraría en una etapa, digamos de acusación y prefiero abstenerme para no cometer ningún desliz que pueda legalmente tener alguna consecuencia, pero sí es evidente que eso se debió hacer y no se hizo. Y la solución es peor que la enfermedad. ¿Cuánto va a durar esa solución? Porque es un paliativo. No, pero es que el paliativo, la solución es peor que la enfermedad. Sí tuve participación profesional hace muchos años cuando una juez dispuso por mandato judicial que se saquen 12 buses del Concetur y entren 12 buses de otra empresa. Eso ha terminado con una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que ahí hay monopolio. Claro. Y yo fui uno de los abogados que dije, sí, efectivamente, acá hay monopolio. Pero la forma de solucionar el monopolio no es ingresar a dedo al competidor. Y el Tribunal Constitucional ha dicho en esa sentencia que la solución consiste en un proceso competitivo. Entonces, lo que debería suceder aquí ahora es que el gobierno regional y la municipalidad de Machu Picchu deberían buscar algún tipo de entendimiento entre los operadores, solamente transitorio, pero inmediatamente lanzar el proceso de licitación pública, abierta, que no puede estar dirigido para que solamente sean los machupiccheños, como nos quieren decir a todos, de que ellos son los únicos que tienen derecho. No, en el Perú no hay forma. En todo caso, solamente los de Quillabamba tendrían derecho al CAS de Camisea, solamente los de Espinar tienen derecho a los beneficios mineros, solamente los de Chumbivilcas tienen derecho. Entonces nosotros los del centro del Cusco diremos, bueno, entonces el beneficio de los boletos turísticos solo para que lo que vive. Y esos, discúlpame, son ideas absurdas, disparatadas. Es populismo propio, ¿no? Es populismo de grupos que quieren manejar. Es un provincianismo que da alguna rentabilidad electoral, pues, porque hay gente que todavía piensa que eso es posible. Pero nosotros, desde una visión de largo plazo, debemos decir, esto no es factible. Y si tenemos un gobernador que ha anunciado que se queda y que no va a tentar otra postulación, debería tomar el liderazgo y generar inmediata garantía esa licitación internacional. En esa licitación que se permita que participen todos los operadores que actualmente están, e inclusive pensar en una licitación de otro tipo. Hay una experiencia que es valiosa, que se podría repetir. Es la experiencia de la ruta ferroviaria. Recuerda, la ruta ferroviaria tiene un concesionario y tiene operador. Cuando se dio la ruta, se le dijo al concesionario, hace 30 años, poco menos de 30 años, se le dijo, tú tienes que ser el concesionario y consigue un operador que sea tu amigo, tu pariente, tu cercano para que opere. Ok, pero este operador que es Perú Rail después dijo, no señor, yo quiero que me abran la ruta y abran la competencia para que yo tenga la libertad de competir y no me digan que soy monopolio. Correcto. Y además para que se me aplique reglas de competencia. Y ahí entró Andean Railways y entró Inca Rail. Correcto. Entonces, el modelo a que me refiero es, podríamos establecer un modelo en el cual una empresa sea la ganadora de la concesión. Porque esa ruta no puede ser pues una ruta abierta como la avenida de la Cultura, donde se están peleando los combis y se chocan entre ellos para recoger los pasajeros. Uno a un sol 50, el otro se adelanta. ¿Te imaginas? No puede haber un mecanismo de competencia no regulado en eso. Eso sería lleno de accidentes y de tragedias. Tiene que estar regulado. Entonces, debe haber un concesionario que gane y ese concesionario
debe convocar a 1, 2, 3 o 4 operadores. Y entonces ahí tendremos alternativa. Y ahí pueden concursar San Antonio de Toronto, y el Concetur, la empresa Tunqui, la empresa Pachacute. Hay un montón de empresas, Corimayo, varias empresas operadoras son. Y las que mejor califiquen, mejor espalda financiera, pueden hacer la operación en una especie de mecanismo de competencia, pero razonable. Esa iniciativa la debería tener la Municipalidad Provincial de Urubamba, en poner las cosas claras para que este proceso se dé. Una postilla sobre ese tema. No estoy en contra, en mi idea de esto, de que, por ejemplo, las empresas locales deban tener un porcentaje o un punto adicional en la competencia, como hay en los procesos de licitación, que por ejemplo a las pymes se les da un puntaje adicional, a los discapacitados se les da un porcentaje adicional, a las mujeres. Algún tipo de lo que se llama una afirmación positiva, ¿no? Se puede hacer. Lo que no se puede hacer es decir, mire señor, acá esta es una licitación y solo entran los de Urubamba. Y menos se puede pensar en que esto se tiene que distribuir distritalmente, porque esto no se puede manejar con esa lógica comarcal de que no, esto es derecho de... Entonces Yucay pues quedará su bus, Chincheros quedará su bus, ¿cómo se llama? El Cusco, el Urubamba quedará su bus, cada uno de los distritos, Ollantaytambo quedará su bus. Y entonces yo pregunto, ¿y con qué derecho? Calca, ¿por qué no pide? Y Anatile tendría derecho al bus. Bajo esa lógica, Quiquijana tendría que tener, mi familia tiene antecedentes ahí, deberíamos tener derecho a bus. Esa no es la lógica de funcionamiento. Es una actividad empresarial que tiene que ser desarrollada por empresarios, el Estado no debe meterse en eso. Y ya, por ejemplo, la solución de que el Estado municipal ingrese a administrar la ruta es inconstitucional. Porque la municipalidad no puede administrar un servicio público que los privados lo pueden hacer. La salida es digamos, ilegal. ¿Quiénes forman Concetur? ¿Quiénes están detrás de Concetur? ¿Cómo es esta organización empresarial que se niega a soltar la ruta? Bueno, Concetur está conformada, como todos sabemos, por 3 empresas. La empresa Tramusa, que es de la municipalidad, la empresa Pachacute y la empresa Huayna Picchu. Yo, más allá de decir quiénes son, lo que sí te puedo graficar es la situación que yo advierto en Machu Picchu. Los empresarios que están detrás de Concetur son los empresarios que a lo largo de los últimos 30 años se han convertido en una suerte de oligarquía, de una plutocracia en Machu Picchu. Muchos de ellos ni viven en Machu Picchu, tienen una renta por eso, tienen hoteles, restaurantes, otras actividades, viven en Lima, viven aquí, viven en Arequipa, viven en el extranjero. Pero son natos de la zona. Muchos de ellos eran choferes de Turín, a los que se les dio en adjudicación, eran cocineros, empleados de las, que luego han generado una situación económica. En oposición a ellos, existe una masa de población, primero empresarial, que a través de otras empresitas pequeñas se ha ido articulando, ha generado capital, se ha asociado, ha generado buses y se ha ido asociando al Concetur. Y ahí tienes varias empresas que se han asociado, como empresas de inversiones, el Tunqui, Corimayo y otras empresas que se han ido asociando. Creo que San Antonio Torotoy también en algún momento intentó o ingresó para ser parte de eso. Pero hay una población conformada por agentes de turismo, guías de turismo, cocineros, mozos, trabajadores de hoteles, vendedores de tiendas, vendedores de mercado, comuneros de las provincias aledañas, etcétera, que están mirando ese proceso económico y que lo que quieren es ser parte de eso, ¿no? Entonces, el sistema les debe permitir ser parte a través de un mecanismo que se llama competencia, la licitación donde se abre para que todos participen. Lo que no se puede hacer es lo que hacen los políticos, el cuoteo. Le dicen, no te preocupes, si tú votas por mí, si tú me apoyas, yo voy a hacer que tú entres. O si tú me apoyas a mí para que sea yo gobernador, entonces yo te doy la ruta, pues. Yo te doy a Chinchero, yo te doy a esto. Eso no se puede hacer. Es una repartija, ¿no? Es una repartija. Cuestionamos tanto que en el Congreso se reparten los asientos en el tribunal, en las instancias constitucionales. Esto es exactamente así. Entonces, lo que hay que hacer es hacer entender que ese proceso de participación se consigue de qué manera. No poniendo, digamos, límites o barreras de acceso. Entonces, pueden aparecer nuevas empresas, propietarios de buses de la zona con mucha experiencia en transporte público, ¿por qué no pueden participar? Tenemos una ruta ahí, si tienen empresa, capital, etcétera. Son tan cusqueños como nosotros, son tan peruanos, son tan empresarios. Entonces ellos podrían participar en un mecanismo que permita la participación de varios. Lo que deberíamos
evitar es ese monopolio, porque ese monopolio lo que hace es le priva la participación a ese sector emergente y eso genera el descontento social que no es canalizado hábil y adecuadamente por los liderazgos de la zona, sino es canalizado con fines políticos y con salidas violentas. Mientras no nos demos cuenta de esto, vamos a seguir padeciendo este problema. Vamos a seguir padeciendo el tema de que no se llame a una licitación. Y en el mejor escenario, ¿en cuánto tiempo podríamos tener ya esta propuesta que usted dice, ¿no? De tener ya una empresa que opere, una empresa que brinde la garantía del traslado al turista y que ya no ocasione este caos que bueno, ahí depende de la voluntad política de la municipalidad y del gobierno regional, ¿no? ¿Está capacitada? ¿Tiene expertos para poder puede pedir inmediatamente el concurso de proinversión, como lo ha demandado nuestro presidente de la Cámara de Comercio, y el gobierno nacional debería disponer que inmediatamente Proinversión se ponga al servicio de esto para trabajar un proceso de licitación rápido, célere, para que se designe un operador adecuado. El tema tiene algún nivel de complejidad, ya hay un tiempo demorado porque no se hizo a tiempo, pero lo peor es no comenzar. Habría que comenzarlo y encontrar alguna salida, digamos, transaccional para la operación, como la que está buscando la presidencia del Consejo de Ministros, pero sin llegar al fondo del asunto, porque esperemos que esta semana esto no se vuelva a incendiar porque unos no quieren que entren los buses y otros quieran que sus buses entren a como de lugar y haya manifestaciones de violencia, porque al final los que están detrás de esto tienen un cálculo muy, muy sencillo. Igual van a venir turistas. Exacto. De repente ya no pagarán $24, van a venir de $10, van a llegar buses. Lo que se va a arruinar es la actividad en general, la rentabilidad del turismo, los ingresos del turismo y su capacidad de articulación. No olvidemos que un puesto de trabajo en el turismo se puede generar con menos de $5,000. Un puesto de trabajo en la minería requiere más, muchísimo más de $50,000 o mucho más para poder generar un puesto de trabajo. Entonces, el impacto que va a tener esto en la cadena del turismo es grave, pero el cortoplacismo de estos líderes no lo está viendo. Entonces eso hay que tenerlo. Ahora entendemos por qué no se plasmó el teleférico, por qué no se plasma el centro de interpretación, porque hay una presión social bastante grande en Machu Picchu Pueblo. Que parte del desconocimiento de lo que es una visión amplia, moderna y grande de la gestión del destino. El arquitecto Ricardo Ruiz Caro, cuando fue director de la Oficina Desconcentrada de Cultura, alentó el desarrollo del nuevo plan de gestión de Machu Picchu. Exacto. Ese plan de gestión de Machu Picchu parte por concebir que Machu Picchu no es una yacta a la que se sube por un bus y se baja. Es un espacio geográfico gigante. Por lo tanto, requiere una zona de interpretación desde la cual se puede subir en bus, desde la cual se puede subir caminando e incluye una salida amazónica y un acceso amazónico por la zona de Santa Teresa y Santa María, en la cual esta Cámara de Comercio tiene un gran rol, porque el año que Carrilluchayo se hacía y había oposición, esta Cámara, bajo mi presidencia, apoyó a la alcaldesa Quillabamba para que se logre ese puente. Con una pequeña cantidad de bolsas de cemento, es verdad, porque somos una cámara modesta, pero apoyamos, porque teníamos la visión de que el turismo de bajo presupuesto podía llegar por ese destino, y efectivamente está llegando por ese destino. Entonces, la amplitud de Machu Picchu en la gestión, la concepción de que esto es más amplio, es lo que va a dar realmente la solución al problema. Y allí puede entrar un teleférico, puede entrar un centro de interpretación y ya no estaríamos hablando de 5.400 turistas diarios. Claro. Podríamos hablar de 10.000 turistas o más. ¿Por qué? Porque el impacto se reduce en la medida que el mismo visitante no va por el mismo circuito, no congestiona el acceso, no congestiona el bus, no congestiona la estación, sino entra por un lado y sale por otro lado. La ruta Mollepata-Santa Teresa, la salida para la provincia de Anta y su inclusión en esto, o la salida hacia la convención, que es un sitio muy, muy propicio para el desarrollo de actividades recreativas como piscinas, baños, discotecas, conciertos. Es una concepción amplia. La visión cortoplacista de algunos alcaldes de Machu Picchu dicen, no, si es que hacen eso, entonces no van a pasar
por las vendedoras de artesanías y no me van a comprar mi aretito, no me van a comprar mi chalina, entonces, y estas señoras votan por mí, entonces yo las defiendo. Pero eso es una visión pues bien elemental y doméstica. O sea, la apuesta es por un turismo de largo plazo, un turismo que le dé de comer al hijo de la señora que me está mirando, que está queriendo estudiar para guía, pero que en el contexto actual mejor que estudie enfermería, porque no va a tener espacio. ¿Qué hacer para cambiar esa mentalidad? Bueno, empezar por decir, creo que el rol de la Cámara de Comercio no es ser un ente simpático, no es decirle a los políticos lo que los políticos quieren, no es servir de comparsa a la política. El rol de la Cámara de Comercio siempre ha sido un rol de visión de largo plazo y un rol muchas veces contramayoritario. En el largo plazo se darán cuenta las generaciones y decían, oye, eso lo habían dicho en la Cámara de Comercio. De repente no es muy popular ahora, porque ahora le va a decir, no, pobrecita, las vendedoras, ¿cómo? ¿De qué van a vender si les hacen un centro de interpretación? Pero se trata de mostrar que el desarrollo de la actividad turística es muy amplio. Va a mejorar la calidad de vida, va a mejorar los ingresos. Más visitantes y va a haber para los señores, va a haber para todos. Esa concentración, ese cierre doméstico de la actividad turística para atender intereses particulares nos está matando. Nos está matando. Correcto. De nada va a servir que Mincetur haga campañas mundiales para atraer al turista, para que venga, si nosotros acá no tenemos la capacidad de manejar el destino y sobre todo no le damos la confianza al turista. Quería cerrar esto. ¿Cuál es el promedio del turista que llega a Cusco? Entendamos que hay ciertos niveles de turismo en el mundo. ¿Aquí qué tipo de turista llega? Aquí llega un turismo medio y de bajo presupuesto. Y bajo el modelo actual que tenemos, vamos a tener un turista aún de menor presupuesto que esté dispuesto a venir y quedarse pues varios días hasta encontrar una entrada, mochilero, turista de, digamos, latinoamericano, turista nacional, que no estoy en contra de él. O sea, pero tenemos que, como en cualquier destino, alentar ese turismo en determinados periodos, pero en los periodos en que puede venir el turista del primer mundo, que va a un restaurante y que deja de propina lo que otro turista deja por todo el tour, tendríamos que alentarlo, porque eso genera más encadenamiento para toda nuestra actividad. El turista de gran presupuesto, o sea, acá no llegan jeques árabes, salvo de manera incidental, no llegan grandes figuras de la televisión, salvo en bolsones muy específicos como es los que ofrece, por ejemplo, la cadena Belmont, que trae a turismo de lujo, pero eso todavía es pequeño. Deberíamos apostar a un mayor crecimiento de ese turismo con destinos, por ejemplo, como San Miguel Allende, que es un destino que atrae mucho turista norteamericano y europeo de alto presupuesto y que también atrae turismo, digamos, de clase media. Pero nuestro turismo no tiene ese perfil. Entonces nosotros tenemos que hacer compatible el turismo de lujo que exige cierto confort, estabilidad, tranquilidad, al cual no le puedes decir, bueno, llegaste, pagaste un tren que te costó tanto, un hotel, etcétera, pero no puedes entrar a Machu Picchu porque el señor Edwin Bach ha dicho que no puedes pasar, pues está cerrado porque está defendiendo sus intereses. No, eso no podemos hacerlo. Ni para ese turista, ni para el turista nacional que ahorró lo poco que tenía, que sacó de su CTS 2.000 soles y se dijo, voy a ir a Cusco, voy a llevar a mi hijita. Tampoco merece ese trato. Entonces hay que advertir, nuestro papel no es político, no somos políticos. El presidente de la Cámara de Comercio, los expresidentes no somos políticos, no decidimos, pero sí ponemos las cosas como deben ser y se nos debe escuchar. Y en todo caso, después que se nos juzgue y diga, no, estos señores estaban equivocados, porque de repente lo mejor fue así, destruir Machu Picchu, que ya no venga nadie. Como de repente algún arqueólogo, antropólogo quiere, pues cerremos Machu Picchu. Lo dedicamos a la contemplación, meditamos ahí, hacemos ceremonias ancestrales y nadie entra. Lo volvemos sagrado, lo volvemos una meca. Entonces esa es la opción. De repente es la opción y el pueblo del Cusco quiere eso. Bueno, señor, si eso quiere el pueblo del Cusco, lo puede querer. No es lo que en mi visión de líder empresarial que he sido, es lo que corresponde. Hay jóvenes que quieren empleo, empresas que quieren emerger, empresarios que quieren trabajar, una sociedad que quiere pujar y cambiar su destino. Y esa salida no es la que corresponde. Entonces, nuestro papel es, como dice, poner el dedo en la llaga, pues. Eso es lo que tenemos que hacer. Ojalá nos escuchen, ojalá nos hagan caso. Eso es lo que podemos hacer. Más allá no podemos ir, estimado. En estas semanas se ha manejado el término aquí perdemos todo. Y creo que con su explicación es clara este eslogan, porque si no tomamos las riendas de nuestro futuro vamos a padecer más adelante. Por supuesto. Y esto
El turismo es una actividad técnica, profesional. No puede ser manejada de manera tan irresponsable por personas que no tienen ninguna idea de cómo se... O sea, yo le pregunto al señor gobernador, por ejemplo, ¿usted sabe cómo se capta un turista? ¿Usted sabe cómo se consigue una reserva? ¿Usted sabe a cuántas ferias internacionales tienen que ir los agentes para conseguir que la compañía tal que los lleva a Galápagos o que los lleva a Katmandú o que los lleva a algún otro destino, a Bután, que son destinos que compiten, o los lleva a ciertos destinos de México, decidan ponernos en su lista y traer a los turistas al Perú? ¿Cuánto trabajo cuesta? No tiene idea. Yo le preguntaría al señor alcalde de Urubamba, ¿usted sabe cómo hacen los operadores turísticos para recoger al turista cuando llega, cuando lo tienen que llevar y que no pueden pasar porque hay paro en ANTA o paro en la convención o los regantes han decidido parar? ¿Y cómo hace para volverlo al hotel y tiene que pagar una noche que no estaba prevista y perder la noche que ya reservó en el otro destino? ¿Y cómo hace para resolver el problema del ticket aéreo que perdió? Porque la aerolínea le dice, señor, mi espacio está vendido, yo le he vendido y usted no vuela, mala suerte, me paga otro. ¿O cómo le hace para devolver el costo de la entrada a Machu Picchu? Estos señores no tienen la más mínima idea de cómo opera, pero hablan del turismo, deciden sobre el turismo. Eso es lo grave. El presidente Fernando de nuestra Cámara de Comercio ha denunciado, y esta es una denuncia que hay que remarcar. ¿Cómo es posible que la unidad de gestión de Machu Picchu, que es una unidad de gestión de la actividad turística, no tengan ahí asiento los empresarios? Exacto. Pero sí están sentados el del frente de defensa, la vendedora del mercado de ¿cómo se llama? De Machu Picchu, que tienen un interés social, o los comuneros de Toronto. Y no el pero los operadores que manejan y que traen a los turistas no tienen ninguna voz. Entonces, este manejo tan irresponsable de la actividad turística, que se repite en otros sectores, porque nuestra política está llena de improvisados. Discúlpenme con todo respeto para los señores, pero muchos de los que no tienen empleo luego son candidatos a alcaldes, gobernadores, presidentes o congresistas. La gente que tiene empleo está trabajando en las agencias de turismo, está trabajando para empresas de la Cámara de Comercio, pero estas personas luego deciden el destino de los sectores. Y es gravísimo, es muy grave, porque lo manejan de esta manera, con cero conocimiento de cómo funciona un sector. Algunos sectores conocemos, pero si tú a mí me preguntas de cómo funciona la pesca, yo te diré absolutamente, no tengo la menor idea de cómo funciona la pesca. No tengo por qué intervenir ahí. ¿No? ¿Cómo funciona la siderúrgica? Tampoco. Hay gente experta. Habría que darle espacio a los expertos sobre eso y hacer, como decía Marco Aurelio de Negri, la persona que no está preparada, que no ha leído, que no ha estudiado, ¿por qué puede hablar? No tiene por qué hablar. Podrán decir que eso es antidemocrático, pero en determinados temas tenemos que escuchar la voz de la gente que sabe, que conoce, que tiene experiencia, no la voz del político o del periodista, porque el periodista tiene un océano de conocimiento, pero con 1 centímetro de profundidad. Mientras que el especialista, no me estoy diciendo que yo soy el especialista, probablemente tengo alguna especialidad en temas jurídicos, pero el especialista es el que tiene profundidad en el conocimiento de los temas. Y este manejo de Machu Picchu está hecho de manera tremendamente empírica. Esperemos tener una mejor visión en el futuro y que las recomendaciones y esta lectura interesante que nos da el doctor Fausto Salinas Lobón pueda ser tomada en cuenta. Desde la Cámara de Comercio el compromiso es ese, defender los intereses no solo del empresariado, sino de la región, de la actividad turística y de todo lo que nos conlleva a ser un destino seguro, un destino que no genere en los visitantes estos malos momentos que de repente cuando se van afuera nos indican que no somos recomendables. Muchísimas gracias, doctor Fausto. Su análisis final y su despedida para toda la Bueno, gracias. familia. Yo creo que lo primero es saludar que nuestra Cámara esté saliendo a la media a debatir, a dar nuestras ideas, nuestra visión. Nosotros también somos parte de esta sociedad. También queremos al Cusco. También vivimos en él, hemos nacido, aportamos por él, trabajamos aquí y tenemos derecho a que nuestra voz sea escuchada. Podemos ser minoritarios de repente en una sociedad donde el electorado tiene otra tendencia y otra visión y las ideas políticas contrarias son más amplias. Pero creo que es necesario que este punto de vista se escuche y que haya un debate de ideas y de planteamientos. Porque al final todos lo que queremos es el bienestar general. Podemos estar equivocados en el método, pero creo que sí hay que abrir el debate y sobre todo hay que permitir el debate y la participación de las personas especializadas en la materia para no matar nuestras actividades. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Esto fue Cusco 360. Nos vemos en la próxima edición.